Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, tomada de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento el primer libro de Crónicas del capítulo 18 en adelante. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándole el control de la ciudad de Gat y de sus aldeas. También derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó en Hamat a Hadad-ezer, rey de Sobat, cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1,000 carros, 7,000 jinetes y 20,000 soldados de infanterías. También desarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en la ciudad de Tebab y de Cun, poblaciones de Hadad-ezer. Ese fue el bronce que Salomón usó para hacer las fuentes, las columnas y todos los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer, rey de Sobat. Como Tou también era enemigo de Hadad-ezer, envió a su hijo Adorán a desearles bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-ezer en batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con toda la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Por su parte, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a los edomitas en el valle de la Sal y aniquiló a 18,000 de ellos. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joao, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafá, hijo de Ahilú, era el secretario. Sadó, hijo de Agitó, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sabsat era el crónicas. Benaía, hijo de Joyada, estaba al mando de los soldados quereteos y pelesteos
y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Pasado algún tiempo, murió Nahat, rey de los amonitas, y su hijo lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahat, pues su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonistas para darle el pésame a Hanún, los jefes de ese pueblo le aconsejaron: ¿acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame? ¿Y por qué quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido a espiar y explorar el país para luego destruirlo? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que le afeitaran la barba y le rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así lo despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que le había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que le crezca la barba. Al darse cuenta Hanún y los amonistas de que habían ofendido a David, enviaron 33,000 kilos de plata para contratar carros y jinetes en Aram Naharayim, en Aram de Macá y en Sobá. Entraron 32,000 carros y al rey de Macá con su ejército, que acampó frente a Medeba. Por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad, pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte en campo abierto. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a los mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios, y el resto de la tropa la puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonistas. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonistas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y su tropa avanzaron contra los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonistas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros para pedir ayuda a los sirios que vivían al otro lado del río Éufrates. Sofá, jefe del ejército de Hadaezer, se puso al frente de ellos. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel
cruzó el Jordán y tomó posesión de batalla contra los sirios. Estos los atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 7,000 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También mató a Sofat, jefe del ejército. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los vasallos de Hadad-Ezer hicieron la paz con David y se sometieron a él. A partir de entonces, los sirios se negaron a ir en exilios de los amonistas, a ir en auxilio de los amonistas. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joao sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonistas. Llegó hasta Rabat, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonistas, David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y lo puso a trabajar con sierra, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Después de esto, hubo una batalla contra los filisteos en Gezer. Fue en esa ocasión cuando Sibecai el Husatita mató a Sipai, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, Elihanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gad. Allí había otros gigantes, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, es decir, 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos fueron los descendientes de Rafa el gitita que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joao y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuánto pueden servir en el ejército. Joao les respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. Pero, ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué has de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joao.
De modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel, después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de la tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también lo consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande. Al hacer este censo, he actuado como un necio. Yo te ruego que perdone la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: anda y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quiere que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: así dice el Señor: elige una de estas 3 cosas, 3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estrago en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento, el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en las manos que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro, y David le dijo a Dios: Señor, Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no siga hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a las palabras que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás
vio al ángel, los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para las ofrendas de cereal, todo se los regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocausto y sacrificio de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada, y al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificio. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto, como el altar del holocausto, se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar al Señor a ese lugar, porque por causa de la espada del ángel del Señor estaba aterrorizado. Entonces dijo David: aquí se levantará el templo de Dios, el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá holocausto. Luego David ordenó que se reunieran a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedros en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios, pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos ha derramado mucha sangre,
y ha hecho mucha guerra en la tierra. Por eso no será tú quien me construya un templo, pero tendrá un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo has prometido. Que te dé prudencia y sabiduría para que cuando esté al frente de Israel, obedezca su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tenga miedo ni te desanime. Mira, con mucho esfuerzo, he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuenta con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en todas clases de trabajo, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon mano a la obra y que el Señor te acompañe. Después David le ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo: el Señor su Dios está con ustedes y le ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora, pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con todo el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios, el Señor, para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a la conciencia, a la creación, a cada individuo, a toda existencia. A través de señales, prodigios y milagros, de hechos, situaciones y acontecimientos, de positivo y negativo momento y circunstancia que el ser humano creado de Dios vive, Él habla, allí habla. Cuando David peleó tanta batalla en aquel tiempo del Antiguo Testamento, los libros de las crónicas, en este caso, Primera de Crónicas que estamos estudiando, estuvieron en base a guerra día a día, cumpliendo con la misión que desde que Josué tuvo que pelear para apoderarse
el pueblo de Abraham por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Isaac y Jacob eran los primeros herederos de esa promesa, y fue a través de Jacob cuando se cumplió con las 12 tribus de los 12 hijos que tuvo Jacob, que luego fue llamado Israel porque peleó directamente con Dios, y Dios le cambió el nombre. Ya no te llamará Jacob sino Israel. Pues entonces cuando Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y a través del desierto le dio las leyes, las reglas, las normas y los mandamientos para que sean un pueblo, no una familia ni un grupo de hijos de Israel, Jacob, sino para que sean un pueblo. Le dio leyes y le dijo: si ustedes la cumplen donde quiera que ustedes van, yo estaré con ustedes. Pero ¿qué pasa? Dios le había prometido una tierra que emana leche y miel, y iban hacia Canaán. Esa tierra estaba ya habitada por grupos de personas que no conocían a Dios y que siendo familiares de Israel y de Jacob, como fue el hermano de Jacob, que era Esaú, ellos eran enemigos porque no creían, no se unieron a esa fe que Abraham tuvo. Hicieron su vida a su capricho, adorando ídolos, idolatrando toda su vida a imágenes y tatuajes y creencias paganas que ellos consideraban que eran. Entonces era un pueblo que no estaba representado por el Dios vivo, el Dios de la fe, que Abraham le enseñó a Isaac y Isaac le enseñó a Jacob y a Esaú, pero Esaú vendió su primogenitura a Jacob y Jacob creyó y por eso luchó con Dios para que Dios lo bendijera. Pero los demás, ellos se fueron a hacer su vida a su manera y a tomar propiedades y habitarla. Dios decidió que iba a sacar a toda esa gente que no le rindieron reverencia, que no lo aceptaron como su único Dios, como Abraham, y dijo: le voy a dar esta tierra a los hijos de Israel, aquellos que creen en mí, que están allí esclavizados, pasando momentos difíciles y creyendo en que yo un día lo voy a sacar de esa esclavitud porque hay una promesa. Eso que se mantuvieron pensando en que esa promesa se tenía que cumplir y que Dios lo había prometido y Dios lo iba a cumplir, y creían en un Dios que no tenía rostro, que no lo veían, pero lo adoraban. Entonces Dios, como regalo por su amor hacia él, decidió sacarlo de la esclavitud, porque ellos clamaron con dolor para que Dios entendiera: te amamos, te necesitamos, tú eres nuestro único consuelo, sácanos de esta esclavitud y llévanos al lugar que le prometiste a nuestros antepasados. Entonces ese pueblo llega a la mano de Moisés y Moisés lo conduce, y Moisés muere y le deja esa conducción a Josué. Josué, para poder repartir esa tierra, tiene que entrar en guerra con los que vivían en esos lugares, porque ellos no lo querían dejar pasar ni por los ríos ni por ningún lugar para que se posicionaran en la tierra, porque ellos decían que le pertenecía. Ellos la adquirieron, ellos compraron esa tierra, pero en realidad, ayer, hoy y siempre, ¿de quién es la tierra? No es del dinero que tenemos. La tierra es de Dios y nosotros pagamos un derecho para tenerla. Pero en aquel tiempo no se creía así. La conciencia no estaba ahí. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Dios vivo, al Dios invisible, como ellos dicen, pero que existe, porque Jesucristo es una muestra de ello. De manera que David tuvo que luchar toda esa batalla. Y mucha gente se pregunta: ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué los pueblos de Dios están peleando?
porque si Dios existe, hay guerra. Hay guerra porque el desobediente y el incrédulo se apodera de la bendición del que es humilde y obediente y espera pacientemente el momento, el día y la hora en que el Señor se manifestará para dar su bendición a cada uno de manera personal y particular que le corresponde por haber trabajado, haber esperado, haber hecho su parte. Dios tiene un plan y un propósito ayer, hoy y siempre para cada uno de nosotros. Lo tuvo, lo tiene y lo tendrás. Y nada ni nadie puede interferir en ello, porque como dice el capítulo 21, 20, 22, que Dios estuvo con David y David venció, porque Dios decidió sacar a esos pueblos rebeldes, idólatras e incrédulos de ese lugar para que tomaran posesiones los que venían de la descendencia de Abraham, que estaban confiando en él. Y no todos, porque hubieron muchos de ellos que fueron idólatras y murieron, y Dios no le bendijo a ellos. De manera que la razón por la cual David, el rey David, tuvo que luchar tanta batalla que fue y vino a ser el segundo, porque Saúl fue el primer rey que fue ungido por Samuel, pero Saúl se portó mal y Dios permitió que Samuel fuera a elegir a David en medio de muchos hermanos que tenía Isaí, su padre, y David fue ungido para ser el rey. Y le dijo Dios a David que estaría con él en todo momento. Es decir, que esa guerra y esa matanza vinieron porque esos lugares donde ellos llegaron, los que estaban con Dios y Dios con ellos se rebelaron y no lo dejaron pasar. Si ellos abren su frontera y dicen, ok, tomen posesión, entren, acomódense, todos vamos a compartir la tierra. Pero ellos se les rebelaron. Entonces obligaron a que tuvieran que ir a la guerra. Los descendientes le consultaban al Señor, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Y Él le decía. Y los niños nacían para prepararse para ir a la guerra. Y el Antiguo Testamento está lleno de guerra y guerra y guerra y guerra por la maldad, el egoísmo, la envidia. Y ayer, hoy siempre pasa. Hoy el egoísmo, la envidia, los celos, la angurria, el deseo de tener más. La sociedad tiene una ambición desenfrenada, capaz de matar por no dar a conocer un descubrimiento que puede sanar la humanidad. Y muchas veces, si alguien dice una verdad que perjudica a una empresa, castigado. Y hay muchas situaciones que ayudan a que la fe no se dé a conocer la base principal, que es la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de todo y por todo. Dios le ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús a cada una de las personas que crea en Él. Su viejo ser humano, su viejo hombre en Él, en su ser ya no existe, porque Dios lo ha hecho nuevo. Su nuevo yo recibe el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo da la fuerza a continuar. Da los dones y carisma necesarios para hacer la voluntad del Padre. Y ha sido revertido en la justicia de Cristo. Usted es una obra maestra del Señor. Yo soy una obra maestra del Señor. Ellos son una obra maestra del Señor. Todos somos una obra maestra del Señor. Por lo cual tenemos conciencia y libre albedrío. Pero si acepta a Jesús como su Señor y Salvador, usted y toda su familia serán salvos.